el siguiente video lo quise hacer porque quería repasar cositas del examen de certificación de Red Hat y quería resolver pues varios puntos que se tocan en los objetivos y demás. Entonces, básicamente vamos a resolverlo, vamos a comentarlo y cualquier pregunta, cualquier error que vean o si tienen alguna idea o lo que sea, lo podemos ver y de fijo podemos mejorar el examen. Eh, es un video bastante largo, va a ser bastante extenso, entonces, eh, bueno, es hacer un examen completo, entonces se podrán imaginar. Espero que les funcione. No he visto por ahí que haya mucho contenido en español con respecto a la resolución del examen per se o prácticas del examen per se. Entonces, digamos, pues aquí hay un recurso más para aprender y repasar, por supuesto. Eh, bueno, démosle al examen de una vez. Perfecto. Ya estando de vuelta, leemos el ítem número uno y dice que tenemos que interrumpir el proceso de boteo y resetear el password de root a Red Hat para poder ganar acceso al sistema. Usualmente ya vamos a tener la computadora encendida, la máquina virtual encendida, entonces lo que tenemos que hacer es pues reiniciar el sistema y cuando nos aparezca esta pantalla de la lista de los kernels, lo que tenemos que hacer es mover la flecha o tocar cualquier otra tecla para que nos quedemos dentro de esta pantalla. Entonces, básicamente, dentro del primer kernel o el último kernel que tengan ustedes, va a seleccionar eje en el teclado. Esto nos va a llevar a este lugar. Como podrán ver, son varias líneas. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder entrar a un shell especial es que tenemos que ir a esta cuarta línea y tenemos que irnos al final, la línea esa que dice Linux. Entonces vamos al final y vamos a borrar esto que dice RHGV Quiet. Entonces lo quitamos y aquí vamos a poner rd.break. Perfecto. Entonces, para poder continuar con el proceso, tenemos que presionar Control X. Como podrán ver, lo dice más abajo en la pantalla. Entonces vamos a seguir esas instrucciones. Control X. Esperamos a que cargue esto y como les mencionaba, esto nos va a llevar a un shell especial. A este punto, el sistema todavía se encuentra dentro de solamente el modo de lectura, no podemos escribir cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es montar el shell de sysroot al sistema para poder tener acceso a lectura y escritura. Entonces, con el comando de mount, lo que vamos a hacer es montar el shell que les mencioné. Entonces, mount-o remount, coma, rw de read write y vamos a poner slash sysroot. Ya estando aquí, ya el sistema está montado, entonces lo que tenemos que hacer es cambiarnos a ese root. Tenemos que cambiarnos a este entorno. Entonces lo que hacemos es utilizar chroot slash sysroot. Perfecto. Y como podrán ver, ya el shell cambió. Ya a partir de aquí es sumamente sencillo. Utilizamos pues, la manipulación común de los usuarios para cambiar el password utilizando passw y colocamos root. A partir de aquí ya nos va a preguntar cuál va a ser el nuevo password y como dice en el enunciado tenemos que cambiar el password a Red Hat. Entonces colocamos Red Hat, volvemos a colocar el password porque es un password inseguro y listo. Ok. El siguiente paso es sumamente importante porque si no hacemos esto, definitivamente esto que acabamos de hacer no va a funcionar del todo. Lo que tenemos que hacer es modificar un archivo que se llama auto-relabel dentro de root. Entonces, utilizamos el comando touch root
auto relabel. Perfecto, le damos enter. Y entonces, como ustedes saben, el comando touch lo que hace es modificar cierta metadata de los archivos ya creados. Entonces, este archivo ya existe dentro del directorio del root y lo que estamos haciendo es pues modificando esa metadata. Ya con esto lo que hacemos es exit y exit nuevamente para salir de ambos entornos, y a partir de aquí ya debería de tomar los cambios que hicimos en el sistema, cambiar la contraseña, y ya podemos loguearnos utilizando el root. Esperamos nada más a que esto pase. Como logran leer por ahí, dice relabeling. Básicamente es eso, está volviendo a indexar de nuevo los archivos que auto-relabel pues hace mención a. Esperamos un poco más. Esto va a tratar dependiendo de las especificaciones que le tengamos a la máquina. Yo en mi caso le tengo tal vez un par de RAM, como 2 GB de RAM y un par de CPUs. Entonces tampoco es que sea una maravilla. Perfecto, y como podrán ver, ya aquí estamos dentro de eh, el login screen común y corriente. Y entonces lo que vamos a hacer es loguearnos como root, y el password era Red Hat, y ya deberíamos de tener acceso al sistema sin problema. Eso sería con respecto a el enunciado número 1 de ganar acceso al sistema cambiando el password de root. Perfecto, ya estando con el segundo enunciado, como podrán ver, dice que tenemos que setear los siguientes repositorios. Tenemos que setear el repositorio BaseOS y el repositorio de AppStream. Dependiendo en el examen, es muy probable que les vayan a ustedes a pedir que lo hagan desde el URL o que lo hagan de manera manual. Si es de manera manual, lo que hay que hacer es pues crear un archivo .repo y colocar la configuración y demás. Pero en este caso, en esta práctica, lo que vamos a hacer es agregar los repositorios desde un URL. Tal vez para otro examen de práctica que hagamos, podemos hacerlo de la otra manera. Entonces, para poder setear estos repositorios, lo que tenemos que hacer es instalar un paquete llamado DNF utils. Entonces, corremos el comando común de instalación, que sería dnf install yes dnf utils. Perfecto. Ahí se instala, y como podrán ver, realmente lo que instala detrás de ese DNF utils es yum utils. Es lo mismo. De hecho, la herramienta que vamos a utilizar para agregar esos repositorios se llama dnf config manager. Pero, como logran ver, el comando no existe. Pero si buscamos yum config manager, ese es el que existe. Entonces, hay algo, por algún motivo, el DNF no está redireccionando al yum. Me imagino que debe ser algún bug de la versión 8.3, de la versión de Red Hat. Me imagino que debe ser eso.
pero sí, en todo caso deberíamos de utilizar el DNF Config Manager. Al menos yo sé que en Fedora el DNF Config Manager funciona y no hay que utilizar el drum, pero bueno, no podemos hacer nada al respecto. Entonces, para ahora sí agregar ya meramente estos repositorios, lo que hacemos es que, bueno, copiamos aquí el URL y utilizamos yum config manager -- at repo equals URL que nos está copiando. Me imagino que es porque lo tengo en aquí en Vim, pero bueno, no importa, lo ponemos http. Wow, hoy ando typeando malísimo. http / repo.8. Wow, el chile ando super mal. .example.com /baseOS. Perfecto. Entonces, como pueden ver, aquí dice dice unable to read. Ok, todo bien. Y ahora configuramos el mismo, pero upstream. Perfecto. Ahora lo que tenemos que doble checar es si se crearon realmente los repositorios. Tenemos que ir a etsy /yum reposd y entonces hacemos una búsqueda, una lista, como podrán ver acá, y entonces efectivamente se crearon. Hagamos un cat rápidamente solo para doble checar de que de verdad se crearon. Igual a yum.reposd y digamos que utilicemos el upstream, por ejemplo. Y entonces, como podrán ver, aquí está el nombre created by DNF config manager from URL y el base URL, el URL enable. Perfecto. Y entonces, para doble checar también, hagámoslo con base OS. Y como podrán ver, acá está. Y eso es todo. Bueno, no, eso no es todo. Hagamos un DNF repo list. Ups. Sí, repo list. Ahora sí, ya nos aparece el upstream y el base OS desde un URL. Ya yo por defecto tenía configurado el upstream y el base OS desde otro servidor por cuestiones de educación y demás, pero no hay nada malo al respecto de volver a agregarlos desde otra fuente, ya que se llaman distintos, entonces no hay problema en esa parte. Eso sería todo con respecto a este punto número 2 del examen de práctica de certificación. Seguimos con el tercero. De vuelta con el punto número 3, nos indica que el sistema de tiempo debe ser configurado correspondiente a la zona de tiempo en la que nos encontramos y asegurarse que el NTP server se encuentre en sincronización. Perfecto. Entonces, para poder nosotros hacer eso, tenemos que utilizar una herramienta que se llama TimeDateCTL. TimeDateCTL nos va a ayudar a configurar cuestiones con respecto a lo que es el tiempo, setear el NTP, listar las zonas de tiempo y demás utilidades con respecto a pues fechas, reloj y demás. Para listar las zonas de tiempo utilizamos TimeDateCTL list timezones. Y entonces, como podrán ver, nos lista pues, un montón de time zones. En mi caso es América
Costa Rica, entonces tengo que buscar por Costa Rica. Y vamos a ver, aquí está. Entonces, este es el que tenemos que utilizar. Lo copio para que exactamente igual. Y ahora tenemos que utilizar la misma utilidad. Date, CTL, set. Y vamos a ver algunas opciones. Vamos a ver set time zone. Esa es la que necesitamos. Entonces, colocamos el time zone América / Costa Rica. Y entonces, una vez que ya tenemos eso, doble checamos nuevamente time date CTL y le damos enter. Y como podremos ver, nos encontramos en el time zone de Costa Rica. Como el enunciado nos dice que el NTP service o server necesita estar activo. Entonces lo que tenemos que hacer es activarlo. Entonces igual nos venimos aquí, time date CTL, y vemos las opciones que tenemos para el NTP. Como pueden ver, dice set NTP. Entonces ya tenemos una opción de eso, NTP. Y entonces le damos en true. Como podrán ver, esas son las dos opciones, false o true. Le damos por acá. Volvemos a correr TimeDate CTL. Y nos aseguramos que el NTP Service se encuentre activo. Eso sería lo que tendríamos que hacer con respecto al enunciado número 4. Perdón, al enunciado número 3. Vamos con el enunciado número 4. Excelente. Ahora ya vamos con el punto número 4. Nos dice que tenemos que verificar en el server 1, el que estamos utilizando, el cliente 1, que se esté utilizando la configuración de network apropiada, incluyendo el IP, el DNS y el gateway, y hacer los cambios si así se requiere. Según lo que se había seteado para este servidor, el hostname pertenece a Red Hat 8 cliente 1.labrel.com, mientras que el IP es 192.168.20.60 y el gateway pertenece a 192.68.20.1. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente revisar que esta información esté correcta. Para revisar el hostname hacemos un comando súper fácil que se llama hostname para verificar que esté correctamente seteado. Podemos ahora, para verificar el IP, podemos utilizar varias opciones. Podemos utilizar nmCLI, device, show, le damos enter y nos va a aparecer bastante información. Tenemos que fijarnos nada más que esté apuntando a la tarjeta de network que tenemos pues activa nada más. Y pues como podemos ver aquí, el IP versión 4 es 192.68.20.60, que es la que estamos buscando, que es la que estamos doble checando básicamente. Y como podrán ver acá, igual el gateway versión 4 está apuntando a la que requerimos, 192.68.20.1. Eso sería todo con respecto a el punto número 4. Con respecto al punto número 5, lo que tenemos que hacer es añadir una IP secundaria de forma estática, o sea que sea permanente, a la interfaz actual, y debe hacerse de forma que no comprometa la configuración existente. De igual manera, para realizar este punto podemos hacerlo de varias maneras. Yo les voy a mostrar utilizando el comando nmCLI y la aplicación de terminal también. Personalmente yo lo encuentro más fácil utilizando la aplicación tipo terminal que utilizando el comando nmCLI, porque pues claramente es más fácil, es más intuitivo de utilizar la aplicación per se.
pero se puede utilizar de varias maneras. Se puede utilizar Cockpit, se puede utilizar incluso el mismo Network Manager de GNOME dentro de Red Hat y bueno, y utilizar el NMCLI. También incluso se puede hacer una modificación del archivo Network Scripts correspondiente a la tarjeta de networking que estamos utilizando. Pero como les mencionaba, lo vamos a utilizar dos opciones solamente. Ok, entonces vamos a aplicar el comando nmcli connection modify el nombre de la conexión. Olvidé realmente cómo era que se llamaba. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar un nmcli connection show. Entonces aquí nos van a aparecer la tarjeta que tenemos conectada y este es el nombre. Entonces ahora sí, regresemos al anterior. nmcli connection modify el nombre de la tarjeta, del device, perdón. Y agregamos el IP. Entonces le damos más IP before .dns o puede ser también .addresses 10.0.0.6/24. Ahora lo que tenemos que hacer es nmcli connection reload para poder no reiniciar, sino recargar las configuraciones de las modificaciones de la configuración que le acabamos de hacer. Entonces le damos enter y si nos fijamos en nmcli connection show y seleccionamos el nombre del device, podemos ver los detalles, que fue básicamente lo que hicimos ahora. Y buscamos por el que se hayan agregado las IPs. Entonces, como puede ver acá, se encuentra IPv4 addresses y está acá. La 10.0.0.6/24. Perfecto. Eso era lo que teníamos que hacer. Ahora tenemos que agregar una versión de IP4. Entonces, vamos a ver. Por aquí. Creo que no me lo va a copiar porque igual estoy en Vim, pero bueno, da igual. Seleccionamos lo mismo, nmcli connection modify el nombre del dispositivo, le damos plus IPv6 addresses y la conexión. Pero sí, me imaginé que no iba a me imaginé que no iba a funcionar. ¿Qué diablos hizo aquí? Pero bueno, veamos qué es lo que dice por aquí. Lo voy a pasar de monitor rápidamente para poder typearlo. fd01 column 100/64. Igual nmcli connection reload y nos fijamos nuevamente en nmcli connection el nombre del dispositivo. Perdón, no, show el nombre del dispositivo y buscamos el nuevo IPv6 que agregamos por acá. Y vamos a ver qué se nos hizo. Acá está. Como no teníamos ningún IPv6 desde el principio, nos aparece solamente esta. Ahora, para poder realizar los mismos cambios desde la terminal, o bueno, desde la aplicación de la terminal
podemos utilizar el siguiente comando: Network Manager TUI, que es Terminal UI. Entonces le damos por acá, Enter, y como podrán ver, aquí está. Lastimosamente no funciona con los bindings de Vim, entonces tenemos que utilizar las flechas para poder movernos por aquí. Le damos Edit Connection, seleccionamos la tarjeta que queremos modificar y claramente si queremos agregar una IP más, algún gateway, algún domain o lo que fuese, le damos simplemente Add. Y como podrán ver, tenemos la opción de remover y demás. Más abajo se encuentra la configuración de IPv6. Como podrán ver, aplica exactamente lo mismo. Si queremos agregar una, le damos por allí, le damos remove y demás. Por algún motivo, cada vez que seleccionamos un botón de interacción, la pantalla se cierra, pero volvemos a mover las flechas y nos vuelve a tirar donde estábamos. Entonces no hay problema con eso. Y entonces le damos cancel porque no hicimos, no quiero hacer ninguna modificación desde aquí. Le damos back y también podemos activar una tarjeta, pero en este caso no la voy a desactivar. Y podemos incluso setear el system hostname. Incluso esta puede ser una manera de verificar, perdón, el hostname, como lo hicimos anteriormente, que utilizamos el comando hostname para verlo. Y eso sería todo con respecto a esta actividad. Vamos con la actividad número 6. Ok, el punto número 6 hace referencia al reenvío de paquetes dentro del servidor que estamos utilizando. Esto también se le llama packet forwarding y el cambio debe de persistir después del reinicio de la máquina. Entonces, para nosotros tener que hacer eso, tenemos que trabajar con un file que se llama sysctl.config. Básicamente lo que tenemos que hacer es una modificación de ese file. Entonces vamos a hacer un vim etc sysctl.config. Perdón, .conf. Entonces le damos enter y lo que tenemos que hacer es agregar la siguiente línea. Una línea que diga net.ip before .ip forward equals 1. Perfecto. Ya después de eso nos salimos, guardamos y tenemos que checar el siguiente file, porque es probablemente que antes de nosotros hacer esto el packet forwarding no estuviese activado. Entonces vamos a irnos a la siguiente dirección, al siguiente path. Vamos a hacer un cat a proc sys net IPv4 IP forward. Y entonces, si está 1 en configuración 1, quiere decir del que el packet forwarding ya estaba activado. Y nosotros, bueno, manualmente, dentro del file que hicimos en etc sysctl config, también lo volvimos a poner. Si, por ejemplo, haciendo el cat del IP forward file nos retorna un 0, se convertiría ahora en 1. Voy de nuevo por la modificación que acabamos de hacer. Entonces ahora lo que tenemos que hacer después del cambio es hacer un reboot del sistema. Y después tenemos que volver a checar el proxies net IPv4 IP forward.
Esperamos a que venga de regreso. Nos bloqueamos el root. Yo usualmente suelo hacer esto desde el principio porque... Ay, era Red Hat, ¿cierto? Porque... no sé, lo hallo muchísimo más fácil después de tener que hacer un sudo slash... perdón, dash y no sé. Se me hace un poco tonto. Bueno, aunque no es tonto utilizar sudo, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Estamos en un ambiente de testeo y pues entre menos steps se hagan, muchísimo mejor. Entonces vamos a hacer de nuevo un cat al proxys net IPv4 / IP forward. Y entonces, como podrán ver, sigue estando en estado de 1. Por lo tanto, el packet forwarding está habilitado. Eso sería el punto número 6. Veamos qué nos dice el punto número 7. El punto número 7 nos menciona de bootear el servidor en el que nos encontramos, que lo targetemos al multi-user target por defecto. Y que además de eso, los boot messages tienen que estar presentes. O sea, tenemos que mostrar todo el estado de booteo en la pantalla de carga. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos acá a la terminal y vamos a utilizar systemctl set. Bueno, primero vamos a ver cuál es el que tenemos por defecto. Entonces vamos a poner get default. Entonces vemos y claramente tenemos el graphical target por defecto. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Vamos a utilizar systemctl set default y para poder listar los targets podemos ver por aquí que si le damos double tap se nos abre toda esta lista. Y como mencionaba el enunciado, necesitamos el multi-user target. Entonces vamos a poner multi-user target. Le damos enter. Y entonces, como podrán ver, dice removed default target y nos crea un softlink al multi-user target que va a ser el nuevo default target. Entonces, ya tenemos esta parte del enunciado listo. ¿Cuál es el siguiente step? Tenemos que desmutear los mensajes de estado de boteo. ¿Cómo logramos eso? Tenemos que trabajar con el siguiente file. Vamos a trabajar con el etc default grub file. Entonces nos vamos a vim etc default grub. Y estoy seguro que estas líneas se les van a hacer muy familiares porque esta parte de aquí lo vimos cuando reiniciamos la contraseña de root. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente para desmutear, aka para que se muestren esos mensajes, es eliminando esta parte de aquí. Quitamos el RHGV quiet, nos salimos y guardamos. Perfecto. Tenemos ahora que correr un comando que va a hacer una regeneración del file, de este file, del grub. Entonces, corremos grub mk grub2 mkconfig -o
boot group 2, perdón, group config. ¿Qué se me hizo? Ajá, aquí, group.config. Entonces, ese es el comando. Dice que está regenerando el group configuration file. Dice que ya está listo. Y entonces vamos a rebotear de nuevo la máquina. Y entonces en este momento debería de salirnos todos los mensajes de boteo. Y como podrán ver, ahí están. ¿Ok? Y ahora, como podrán ver, estamos dentro del multi-user target. Perfecto. Y nos podemos quedar aquí, realmente. Pero voy a reversar esto porque las letras son muy pequeñitas y claramente no es lo conveniente para el video. Entonces, hagamos un reverso de la configuración. Entonces nos vamos a loguear como root, ponemos Red Hat como password y ya estamos dentro del shell. Entonces vamos de nuevo, corremos un systemctl set default y ponemos graphical target. Perfecto, nos crea de nuevo el symlink al default target que apunta al graphical y hacemos un reboot del sistema. Bueno, no, es más, volvamos a mutear otra vez los mensajes de boteo. No hay problema con eso. Entonces hacemos un vim etc default group. Y entonces aquí vamos a colocar, vamos a colocar rh gv quiet. Perfecto. Nos salimos del file, lo guardamos. Ahí está. Y volvemos a regenerar, como les dije ahora, el group config file. Entonces vamos a hacer un group2 mkconfig -o boot group2 group.config. Perfecto. Entonces ahora hacemos un reboot del sistema. Y ya no nos deberían de salir estos mensajes y ya deberíamos de estar dentro del graphical target. Como podrán ver, no hay mensajes. Dura más porque está cargando la interfaz gráfica, de hecho. There you go. Ahí estamos con eso. Entonces nos logueamos nuevamente con root, Red Hat y así. Solo por varas, solo por varas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un system ctl get default. Ya estamos en el graphical target. Obviamente. Eso sería el punto número 7. Seguimos con el punto número 8. Ok. Para el punto número 8 dice que tenemos que crear un nuevo volumen, un volume group de 3 GB con el nombre VG Practice. Para esto tenemos que hacer varias cosas a priori. Tenemos que crear el disco. Bueno, tenemos que crear la partición. Después de eso tenemos que copiar el physical volume. Y además de eso, tenemos que asignarle el grupo al physical volume. Además de crear el group volume también. Entonces hay que hacer varias cositas para llegar a este punto del punto 8 para poder completarlo. Entonces vamos a utilizar el comando fdisk para nada más doble checar de que sí vamos a utilizar este, que fue el que vimos anteriormente.
Em, Hay varias maneras de checar los volúmenes, por ejemplo, fdisk-l puede ser una manera. Podemos utilizar LVM Disk Scan también para ver los discos que tenemos disponibles. O también podemos utilizar LSVLK. A mí me gusta utilizarlo con el FLACP porque nos muestra cuál es el path entero, no solamente cuál es el nombre. Pero sí, vamos a utilizar el /dev /vdd. Entonces, vamos a crear la partición. Vamos a utilizar fdisk, el nombre del disco. Y ahora sí, estamos dentro del fdisk utility. Utilizamos M para ver la ayuda dentro de esta aplicación. Y para poder crear una nueva partición utilizamos N. Aquí nos va a pedir si queremos qué tipo de partición queremos utilizar, si va a ser primaria o una extendida. En este caso queremos una primaria. Y por defecto va a ser el partition número 1. Todo bien. El sector vamos a dejarlo como por defecto. Y como nos decía el enunciado, necesitamos que sea de 3 gigas. Entonces sería... y aquí seleccionamos más 3072 M. Podríamos perfectamente también utilizar 3G, pero para que sea más exacto lo utilizamos en megas y entonces seleccionamos. En nuestro caso necesitamos que sea... vamos a tirar las partes. Ah, bueno, no, ya nos tiró la partición. Está en tipo Linux. Creo que si le damos T, ajá, tenemos la posibilidad de cambiar el tipo. Y entonces con el hex code vemos el que necesitamos. Entonces, como necesitamos crear un volumen lógico, el código sería 8E. Y entonces ahí vemos que lo cambia de Linux a Linux LVM. Después de eso, lo que tenemos que hacer es escribir o guardar los cambios. Y para eso utilizamos W. Ok, después de que escribimos los cambios en la partición, lo que tenemos que correr es el comando partproof. Y el nombre del disco. Y ya con eso estaríamos listos con la creación de la partición per se. Y si nos fijamos con un fdisk-l, por ejemplo, podemos ver por acá que ya la partición del disco VDD se encuentra completada, 3 gigas, tipo Linux LVM. Perfecto, entonces ya podemos crear el volumen físico. Para eso vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a utilizar pvcreate y apuntamos al disco que claramente necesitamos. En este caso es este. Ups, perdón, me faltó el 1. Y ahora sí, como pueden ver dice Physical Volume Successfully Created. Ahora, ya con el Physical Volume creado, podemos acceder a crear el grupo. Para eso utilizamos vg create el nombre del grupo, que sería vg practice, como lo menciona el enunciado, y seleccionamos pues el dispositivo, que sería acá, vd1. Excelente. Ya creamos el grupo. Entonces, ahora si corremos vgs, podemos ver que tenemos un grupo dentro de, o sea, que el volumen es de 3 gigas
y ocupa las 3 gigas. Ahora, si corremos un PVS, vemos que también la partición DD1 pertenece al VG Practice y con los mismos atributos de 3 gigas. Y con eso estaríamos listos con el enunciado número 8. Para poder completar ahora el punto número 9, lo que tenemos que hacer ahora es crear un volumen lógico de 1 giga y que este le pertenezca a VG Practice, al grupo lógico que hicimos anteriormente, y este se va a llamar LV Practice. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el comando LV create. Entonces le asignamos el flag L y colocamos pues el espacio que va, que va a ser. Después le ponemos flag n, que es para colocarle el nombre, y sería LV. Decía LV Practice. Y entonces también le colocamos el nombre del grupo. Si le damos doble tap, vamos a ver que solo tenemos el que creamos y se lo asignamos. Le damos OK, bueno, Enter. Y como podrán ver, dice que ya el Logical Volume ha sido creado. Podemos doble checar utilizando el lsvlk command. Y como pueden ver por acá, se encuentra dentro de la partición VDD, dentro del Physical Volume VDD1, del grupo VG Practice y el Logical Volume LV Practice de 1 giga, como pueden ver por acá. Eso sería todo. Bueno, podemos verificar aquí rápidamente que si utilizamos un PVS, vemos que esto tenía 3 gigas. Ahora, como creamos un volumen lógico y se lo asignamos a ese grupo, vemos que ahora tiene 2 gigas disponibles solamente. Eso sería todo con respecto al punto número 9. Ok, perfecto. Ahora estamos con el punto número 10. Dice que tenemos que formatear el disco que creamos anteriormente, bueno, el volumen lógico que creamos anteriormente con un formato XFS. Además de eso, tenemos que montarlo de manera persistente en este path que se menciona, el mount LV practice. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer varias cositas a priori antes de montarlo per se, pero eso es lo que vamos a hacer, no hay problema. Para poder formatearlo tenemos que utilizar el siguiente comando. Tenemos que utilizar mkfs. Entonces, este comando se puede utilizar de varias maneras. Mi manera favorita es utilizando un punto. Cuando seleccionamos un punto, esto se sintetiza súper rápido y podemos ver, si le damos doble tap, los formatos que acepta esta utilidad. Entonces, en nuestro caso, ocupamos XFS. Y además de eso, tenemos que obviamente mencionar la dirección donde se encuentra nuestro disco, nuestro volumen lógico. En nuestro caso, tenemos que apuntar al grupo que creamos, que era VG Practice, que es por acá. Y además de eso, mencionamos el disco, que sería LV Practice. Le damos Enter. Y como podrán ver, dice que está completado. Ok, perfecto. Ahora sí, ya podemos montar el disco. Pero antes de eso tenemos que crear el directorio donde lo vamos a montar. Entonces vamos a hacer un mkdir parent y decía que lo teníamos que montar en LV Practice. Entonces lo creamos, LV Practice. Le damos OK. Y ya lo deberíamos de tener. Revisémoslo solamente de que se encuentre ahí. Y listo, ahí está. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es modificar el ftab file para poder
asegurarnos de que el mount sea de manera persistente. Este paso se puede hacer después de montarlo o bien se puede hacer antes. Yo, en mi caso, prefiero hacerlo antes de todo. ¿Por qué? Porque así salgo de eso y ya me aseguro de que va a estar montado de manera persistente. Entonces vamos a hacer vim etc fstop. Esto es muy fácil de hacer. Básicamente lo que tenemos que hacer es pues apuntar hacia dónde se encuentra nuestro directorio. Entonces lo que hacemos aquí es que vamos a apuntar al UUID del disco. Pero como no me fijé antes, no lo sé. Entonces nos vamos a salir y lo vamos a consultar. Podemos utilizar el comando fdisk y... Ups. No, era F. Entonces ya con el F podemos ver el UUID del disco. Entonces ahora sí modificamos el vim etc fsub y ahora sí nos vamos hacia acá y podemos montarlo. Entonces colocamos UUID igual el UUID donde queremos montarlo, que sería mnt slash ¿cuál era? LV practice. Y en nuestro caso le hemos puesto el guión bajo. Entonces lo colocamos, dice que le ponemos xfs, igual que sea completamente default. Y colocamos las últimas dos columnas. Nos salimos y listo. Nos fijamos que esto haya sido, haya tomado los cambios, pero probablemente no. Entonces podemos verificarlo con un disk free human readable t. Entonces, como podemos ver, no se encuentra todavía, por lo que tenemos que hacer un mount a o automatic y si corremos el dfht, ya vemos que se encuentra por acá. Excelente. Y ahora sí, montamos esto por acá, def bd one y lo montamos donde lo requerimos, aquí, LV practice. Ahí está. Eso sería todo lo que teníamos que hacer para completar esta actividad. Se nos indica en el punto 11 que tenemos que extender el XFS que acabamos de crear por 1 GB adicional. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para eso, bueno, primero checamos cuál es lo que tenemos disponible para poder aumentar. Entonces podemos verificar utilizando GVS, perdón, es VGS, y vemos que el VG Practice tiene pues 2 GB libres, pues puesto nos alcanza. Por ejemplo, si corremos el LVS, vemos que el V Practice tiene por tamaño 1 GB. Entonces necesitamos subirlo a 2 GB. Para eso corremos el siguiente comando. Utilizamos el vextend. Entonces, al igual que el comando lvcreate, necesitamos pasarle el parámetro de cuánto queremos en gigas. Entonces, dash L, 1 GB. Y seleccionamos el def, el grupo, que era VG, ¿qué se me hizo? Aquí, VG Practice, LVM, ahí está. De una vez me lo tiró todo. Genial. Le damos Enter y dice que el new size se ha extendido. Ahora si revisamos de nuevo. Ups, no está. ¿Por qué no está? Ok, me acabo de dar cuenta que no está porque aquí me faltó
un símbolo de más. Y ya a partir de aquí, ahora sí, dice que ha sido extendido a 2 gigas. Ahora si nos fijamos en LVS, vemos que efectivamente ya está por acá. Igual con un VGS, vemos que ahora solo tenemos free un giga. Menos de 1 giga, menos 4 megas. Pero bueno, ahí nos queda todavía campo. Ok, pero la cuestión es la siguiente. Está bien, ya el Logical Volume se actualizó, pero ¿cómo actualizamos esto en el disco que ya está montado? No hay problema. De hecho, para doble checar de que de verdad no se ha realizado una actualización en el mount, vemos que si corremos un df, sigue todavía como con 1 giga. Para eso corremos el siguiente comando. Para poder actualizarlo, corremos el siguiente comando. XFS growths o growfs y apuntamos a donde está montado. Entonces sería mount lv practice y le damos enter. Entonces, de hecho, si ustedes ven por acá, dice que ya los data blocks acaban de cambiar. Por lo tanto, si hacemos otro df, vamos a ver que ahora sí son 2 gigas. Y básicamente eso es lo que se necesita hacer para poder completar el punto número 11. Ok, para el punto número 12 necesitamos crear un theme volume de un T. Tenemos que instalar la herramienta adecuada si fuese que no estuviera ya instalada para poder realizar esta actividad. Entonces, tenemos que instalar el VDO. Bueno, no. Primero, antes que todo, lo que tenemos que hacer es revisar si tenemos espacio para crear ese theme volume. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar el svlk para ver qué es lo que tenemos por allí. Y dice que sí, tenemos 2 discos adicionales de 2 gigas cada uno. Utilicemos el C. Entonces, bueno, instalemos la utilidad que sería dnf install vdo kmod y cuál era el otro, vamos a ver, kvdo. Okay. Dice que ambos paquetes están ya instalados, entonces podemos proseguir con video create. Le pasamos el nombre que le vamos a poner, se va a llamar video volumen 1. Dice que además de eso le vamos a pasar el device. Esto básicamente le estamos indicando cuál es el que queremos que utilice. Dijimos que era el C, entonces es el que vamos a utilizar. Y le vamos a pasar el siguiente parámetro. Le vamos a poner video logical volume. No, perdón, logical size. Me falta una L. Y le decimos que es de un T. Además de eso, le vamos a poner el siguiente flag que se llama write policy equals out. Perfecto. Dice que no hay suficiente memoria dentro del sistema. Vamos a ver, utilicemos este. Ok, después de cierto research que hice por ahí, me di cuenta de que el video no funciona en máquinas de bajos recursos, por lo tanto no puedo hacer esto. Pero creando, o sea, colocando este comando que se ve ahí en una máquina con muchísimas mejores recursos, tal vez más cores y más RAM, por decirlo así. Recordemos que esta máquina virtual es de solamente 2 GB de RAM y un par de cores, entonces pues claramente es muy bajo.
Pero bueno, ese, este issue se encuentra localizado dentro de Boxzilla, ya está ahí, está siendo traqueado y demás, pero bueno, por el momento creo que no voy a poder realizar este punto. Pero de todas maneras, esto no sería un problema en el examen, ya que estamos utilizando los recursos de la máquina que vayamos a utilizar. Ok, siguiendo con el punto número 13, lo que tenemos que hacer es configurar un web server muy básico que enseñe bienvenidos a clases cuando ya esté funcionando. Y además de eso hay que asegurarse de que el firewall permita los servicios de HTTP y HTTPS. Para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer primero es instalar el servicio de HTTP. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es correr el comando dnf install sí httpd. Entonces aquí se nos está instalando. Ya lo tenemos listo. Lo que tenemos que ahora hacer es habilitarlo. Entonces corremos un systemctl is active httpd para poder verificar si el servicio está activado. Okay. Dice que está inactivo, entonces lo vamos a activar. Systemctl start httpd. Okay, al parecer ya se hizo. Lo vamos a verificar corriendo el status httpd y dice que sí, dice que está activo, dice que está corriendo. Ahora lo que tenemos que hacer es darle enable para que se active cada vez que se rebootea el sistema. Corremos un systemctl enable httpd. Como podrán ver, ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar el file para que se pueda mostrar bienvenidos a clases. Para eso tenemos que irnos a donde se encuentran los archivos del servidor. Para eso tenemos que irnos a var www html y aquí tenemos que crear un file que se llama index. Vamos a crearlo, creamos un theme.index.html y aquí vamos a colocar bienvenidos a clases. Ok, perfecto. Lo guardamos y revisamos el contenido que se haya guardado. Dice bienvenidos a clases. Ahora lo que tenemos que hacer es habilitar el firewall para que permita los servicios de HTTPS y HTTP. Para eso vamos a correr el siguiente comando. Vamos a correr firewall command o cmd y primero vamos a listar cuáles son los servicios que tenemos activados. Como podrán ver de este lado donde dice services, dice que está solamente activado el cockpit, está el DHCP y el SSH. Entonces tenemos que agregarle los otros dos servicios que hablábamos. Para eso corremos firewall cmd permanent add services. Entonces le damos aquí doble tap y como podrán ver por ahí dice add service. Ups, no, le damos que no. Y entonces aquí podemos agregar un servicio o podemos agregar dos. En nuestro caso queremos agregar dos.
Entonces ponemos los corchetes HTTPS, le damos enter y dice success. Vamos a recargarlo. Firewall firewall cmd reload. Success. Perfecto. Y hacemos un list nuevamente para asegurarnos de que ya se encuentran por ahí. Y podemos ver por acá HTTP y HTTPS. Excelente. Ahora lo que podemos hacer es hacer un curl de localhost. O podrán ver, bienvenidos a clases. Perfecto, o lo que también podemos hacer es abrir Firefox, irnos al navegador y podemos buscar el localhost. Y como podrán ver, dice bienvenidos a clases. Eso sería lo que habría que realizar para el punto número 13. Ok, para el punto número 14 lo que tenemos que hacer es encontrar los files que pesen más de 4 megas que se encuentran en el directorio etc. Y tenemos que copiarlos en find large files. Para eso lo que tenemos que hacer es crear primero el directorio que se llame large files. Y además de eso tenemos que utilizar el comando find para buscar estos documentos y pasarle unos parámetros para que analice solo los que pesen más de 4 megas. Además de eso tenemos que agregarle al comando el comando de copiar. Para eso vamos a crear los directorios. Entonces con el comando mkdir parent find large files. Ahora vamos a hacer un find de los files que queremos. Entonces serían en etc. Ocupamos el tipo de file, sería type files size plus ok, perdón, estaba utilizando mal los guiones. Ahora sí, dice que estos dos files son los que pesan más de 4 megas. Vamos a checar para ver cuánto pesa. Entonces dice que sería etc el primero. udef hw fin. Dice que pesa, bueno, claro, está en, sí, dice que pesa 9 megas. Entonces sí, realmente sí nos está tirando lo que andamos buscando. Entonces estos files los tenemos que copiar a la carpeta, al directorio que creamos anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la siguiente expresión: exec copy corchetes y el lugar donde lo queremos copiar, que era find large files. Para terminar el comando ponemos barra inclinada, la contraria, y punto y coma. ¿Qué significa esta parte de aquí? Que, bueno, ya find por sí mismo tiene esta especialidad en donde se le puede apendizar un comando. Y en este caso, para poder convocar ese comando, tenemos que utilizar la expresión exec. En nuestro caso queremos copiarlo, por lo tanto utilizamos cp y utilizamos estos dos corchetes. ¿Qué significa estos dos corchetes? Básicamente lo que nos dice es que automáticamente haga un rename, como que ponga el mismo nombre de los files a estos nuevos files que estamos copiando. Entonces no tenemos que manualmente colocar el nombre de esos files. Luego tenemos el lugar donde vamos a copiarlos. Y básicamente esta parte de acá lo que nos indica es que el comando ya
apenas llegue ahí se va a terminar de ejecutar, entonces ya se termina el comando, pues. Ok, lo corremos y al parecer ya se copió. Para poder verificar eso podemos hacer un ll find large files y acá están, acá se encuentran. Corremos el mismo pero con el human readable y aquí podrán ver 9 megas, 8.5 megas. Eso sería el punto número 14. Para el punto número 15 tenemos que hacer un script que se llame animales.sh en el directorio de root, en el servidor en el que estamos, que tiene que seguir los siguientes parámetros. Tenemos que mandarle un argumento que diga perros, y si este argumento calza, entonces el script tiene que imprimir un output que diga los perros pueden llegar a entender hasta 250 palabras. Si el argumento es gato, ups, porque esto está aquí. Bueno, lo vamos a quitar. Si el argumento es gatos, entonces el script tiene que imprimir otro output. Dice que los gatos pueden rotar sus orejas 180 grados. Y si el argumento es cualquier otro o incluso está vacío, entonces el script debería de dar una salida completamente distinta. Tiene que dar por favor y colocar el argumento correcto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Creamos el script. Primero nos vamos a home, en el root, root directory. Creamos theme animales.sh y colocamos el script. Básicamente tenemos que, como siempre, comenzar con el hashbang bin bash, perdón. Ok, ya con esto podemos colocar. Entonces, les recuerdo, si el argumento perros es dado, entonces el script tiene que imprimir tal cosa. Entonces, para poder leer el argumento que se da, tenemos que colocar la siguiente expresión. Tenemos que poner if y el argumento. Entonces, el argumento sería símbolo de dólar 1, entre comillas, igual, colocamos el argumento que tiene que revisar, que sería perros. Cerramos el corchete, cerramos la expresión y colocamos echo. Los perros pueden llegar a entender hasta 250 palabras. Ok. Ahora, la siguiente expresión o argumento que tiene que verificar era si el argumento era gatos. Es gatos, perdón. Entonces igual, colocamos lo mismo, es exactamente lo mismo. Colocamos el símbolo de dólar 1 entre corchetes, perdón, entre comillas, igual, y el argumento revisar, que sería gatos. Cerramos la condición y mandamos lo que queremos imprimir. Los gatos pueden rotar sus orejas hasta 180 grados. Perfecto. Ahora tenemos que cerrar la condición. Tenemos que cerrar la condición. Para eso utilizamos else sin ningún tipo de condición. Por favor, colocar un argumento correcto. Básicamente la condición. Ahora sí. Y ahora tenemos que cambiar el permiso de ese file para que sea completamente ejecutable. Utilizamos changed y agregamos más X y el nombre del file, animales.
corremos. Ahora a este punto lo que nos tendría que dar es la última, en donde nos dice que por favor coloquemos un argumento correcto. Como podrán ver, ya funciona. Ahora si colocamos animales.sh y le mandamos perros, entonces ahora dice los perros pueden llegar a entender hasta 250 palabras. Lo mismo con gatos. Dice los gatos pueden rotar sus orejas hasta 180 grados. Con eso terminamos el punto número 15. El punto número 16 nos habla sobre User Management. Tenemos que crear 4 usuarios: Francisco, Luis, Esteban, José. Además de eso, tenemos que hacer de que cuando estos usuarios se creen, un file tiene que hacerse automáticamente con el nombre bienvenido en su home folder. Además de eso, tenemos que hacer que los passwords expiren 45 días después de que son creados. Y además esos passwords tienen que tener 8 caracteres de largo. Los usuarios Francisco y Luis tienen que pertenecer a un grupo llamado Cloud. Y los usuarios Esteban y José pertenecer a un grupo llamado Infra. Si estos dos grupos no existen, entonces tenemos que crearlos. Ese es el task que tenemos que hacer. Primero lo que tenemos que hacer es modificar la configuración del file llamado Eskel, o bueno, en la carpeta que se llama Eskel, tenemos que agregar el file que queremos que se quede automáticamente dentro del home folder. Entonces, para eso vamos a utilizar vim etc Eskel y tenemos que crear en este caso el file que queremos, que se va a llamar, era bienvenidos. Ajá, bienvenido. Entonces ya con eso agregamos bienvenido. Perfecto. Nos salimos, lo escribimos y listo. Nos aseguramos de que se encuentre por ahí. Revisamos rápidamente con un list files. Como podrán ver, se encuentra por ahí. Podemos incluso ver los files de configuración que ya están por ahí. Y ya estaba el bash rc, la configuración de Mozilla y otros. Y aquí está el que acabamos de crear. Ahora sí, podemos crear los usuarios. User add. Y dice que los usuarios son Francisco, Luis, Esteban y José. Ahora vamos a crear uno por uno. Perfecto. Ahora podemos verificar los usuarios. Si vamos al file, hacemos un cat al file etc passw. Como podrán ver, se encuentran acá los que acabamos de crear. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar las condiciones del password. Habíamos hablado que eran 45, que se tenía que expirar 45 días después y que deberán de tener como mínimo 8 caracteres. Para eso tenemos que trabajar con un file que se llama login.defs. Entonces vamos a hacerlo. Se encuentra acá en Etsy. Nos vamos hasta abajo. Como podrán ver, estos son los parámetros que tenemos que modificar. Esto lo vamos a eliminar y colocamos 45 días, que son los días máximos a que expire, y el password minimum length, que sería 8. Lo guardamos, nos salimos y listo. El otro punto era que los usuarios Francisco y Liz tenían que pertenecer al grupo llamado Cloud. Tenemos que fijarnos si el grupo Cloud existe. Para eso tenemos que hacer un cat al siguiente archivo, al archivo que se llama groups. Perdón, group. Ok. Y como podrán ver, no existe ninguno. De hecho, incluso podemos hacer un grep para asegurarnos de que de verdad no hay ninguno llamado así. No hay. Entonces lo tenemos que crear. Utilizamos group at cloud.
Lo mismo con el que se llama infra. No existe un grupo llamado infra, entonces tenemos que crearlo. Se supone que ya los creamos. Ahora lo que tenemos que hacer es buscarlos dentro del Etsy Group File. Como podrán ver, ya se encuentran acá. Lo que tenemos que hacer siguiente es agregar los usuarios que creamos a los determinados grupos. Para Francisco y José tenemos que agregarlos, para Francisco y Luis tenemos que agregarlos en Cloud. Entonces vamos a utilizar el siguiente comando. Este comando que vamos a utilizar se llama usermod. Utilizamos las siguientes flags A y G. Básicamente es append group. ¿Por qué tenemos que utilizar estos dos? Porque si solo utilizamos append va a sobreescribir el grupo que ya se encuentra. Por lo tanto el grupo del usuario se va a borrar y solo va a ser agregado a este grupo. Eso no es lo ideal. Lo ideal es agregarlo de manera adicional, no sobreescribiéndolo. Entonces colocamos el grupo, que sería Cloud, y el nombre del usuario, Francisco. Perfecto. Lo mismo hacemos con Luis. ¿Okay? Luego hacemos un usermod para infra, que sería Esteban y José. Perfecto. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de que cada uno de estos realmente se encuentre en el grupo indicado? Vamos a utilizar id. Este comando podemos ver la información básica del usuario. Y como podrán ver por acá, Francisco se encuentra en Cloud. Luego, si vemos a Luis, Luis se encuentra también en Cloud. Luego, si vemos a Esteban, se encuentra en Infra. Y si vemos a José, se encuentra también en Infra. Perfecto. Ese sería el punto número 16. Para el punto número 17 lo que tenemos que hacer es que los miembros del grupo Cloud tengan solamente acceso al directorio Cloud. Y además de eso hay que hacer que Francisco sea el dueño del directorio. Además, tenemos que hacer que el grupo Cloud sea dueño de su propio directorio. Para poder hacer eso, primero tenemos que crear el directorio. Vamos a crear el directorio con mkdir cloud. Bueno, creo que así era que se llamaba. Sí, dice que es con mayúscula. Entonces creamos el directorio cloud. Perfecto. Ahora tenemos que asignarle el ownership a Francisco y al grupo. Entonces con eso utilizamos el comando change change ownership Francisco column y el grupo cloud y el path del directorio cloud. ¿Ok? Ahora, para poder fijarnos si realmente eso cumple con lo que acabamos de hacer, vamos a hacer un list de cloud. Ups. Aquí. Y dice que... Aquí. Dice que cloud se encuentra que Francisco es el dueño y Cloud, el grupo Cloud, también es el dueño. Y seguimos con la tercera parte del enunciado, que realmente es como la primera casi, que dice que solo los miembros del grupo deberán de tener acceso a esa carpeta, a ese directorio. Para eso utilizamos changemod user group o owner group y le agregamos read write y execute.
para este file. Y ahora sí, hacemos lo mismo, verificamos y como podrán ver, el owner y el grupo tienen full access para esa carpeta. Eso sería el punto 17. Para el punto número 18 tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos con el punto número 17. Nada más que tenemos que hacer los mismos pasos con el grupo de infra. Tenemos que hacer el directorio mkdir /infra en mayúscula. Y ahora tenemos que asignarle el ownership con change own. Y dice que el dueño del directorio tiene que ser Esteban. Entonces se lo asignamos a Esteban y al grupo de infra. Buscamos el path del directorio, que sería infra /infra. Y verificamos que así sea. Como podrán ver por acá, infra, el dueño es Esteban y el grupo infra. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es que solo los miembros de ese grupo tengan acceso a este directorio. Utilizamos changemod user group y le vamos a dar full access permission, que sería read, write y execute. Listo. Verificamos nuevamente que así sea. Y como podrán ver, ahora se encuentra full access para el owner y para el grupo. Luego dice que los nuevos archivos deben ser propiedad tienen que ser propiedad del dueño del grupo y solo los creadores de los archivos tienen que tener permisos para eliminar sus propios archivos. Eso es lo que dice el siguiente punto y esto aplica para ambos, para cloud y para infra. Para eso tenemos que utilizar el siguiente comando. Tenemos que utilizar changemod. Utilizamos G para grupo y el sticky bit para poder aplicar que solo los creadores de los archivos tengan permiso de eliminar sus propios archivos. Entonces sería cloud y para infra. Perfecto. Doble checamos por acá. Entonces podrán ver acá que ahora se encuentra con el sticky bit por aquí. Y lo mismo con infra que se me hizo. Aquí está. Aquí se encuentra el sticky bit. Además, tenemos que hacer que los archivos solo sean propiedad del dueño del grupo. Entonces utilizamos changemod plus t y el path. Entonces sería infra y cloud. Verificamos nuevamente que el special permission haya sido utilizado. De hecho, ahora se ve de una manera distinta por acá. Y aquí se encuentra. Ahora, ¿cómo podemos checarlo? Podemos hacer un sudo, por ejemplo, Esteban. Y ahora somos Esteban. Nos vamos a mover a la carpeta de infra, que es donde él es dueño. Y vamos a crear un file que se llame test, por ejemplo. Y entonces, ok. Nos salimos de Esteban y nos vamos a loguear con José para poder intentar borrar ese archivo. Entonces nos metemos a cloud, a infra
verificamos que el file esté ahí y lo tratamos de remover. Como podrán ver, dice, esta operación no puede ser permitida. Y eso sería básicamente el punto número 18. Como último punto tenemos que crear un cron job que diga estamos listos para pasar el examen de certificación de Red Hat Administrator en el file var log messages. Todos los días entre semana a la 1 p.m. Para eso, lo que yo haría primero sería verificar la fecha y la hora del sistema. Bueno, primero me salgo del usuario Jose. Dice que estoy en mi home root. Y como les dije, vamos a verificar la fecha y la hora. Entonces podemos utilizar date o podemos utilizar date time. No, era time date ctl. Y así podemos verificar la hora de nuestro sistema. Al parecer se encuentra bien. Y utilizamos para poder crear el cron job tenemos que utilizar crontab y aquí nos lleva a este file. Dice que son las 2:05. Entonces hagamos que se corra el cron job no a la 1 p.m. sino a nuestra hora más cercana para poder verificar realmente de que está funcionando. Entonces lo vamos a poner 5 minutos. Entonces a las 2:10. Entonces ponemos minutos. Ponemos los minutos 10 a la hora 16. La fecha, cualquier fecha. Month, cualquier month. Y ponemos que sea entre semana, del 1 al 5. Además de eso, le tiramos el echo que diga estamos listos para pasar el examen de certificación de Red Hat Administrator. Y que esto no los tire al var log messages. Perfecto. Nos salimos. Entonces, para verificar, lo que tenemos que hacer es utilizar el crontab para listar lo que hicimos. Como podrán ver, aquí se encuentra. Como estamos domingo, o al menos hoy es domingo, esto no se va a imprimir hasta el día de mañana. Habría que revisarlo y asegurarnos de que está ahí. Pero ya una vez el crontab lo haya aceptado, el cron job haya sido aceptado, eso va a ser ejecutado sí o sí a tal hora, a las 2:10. Y eso sería todos los puntos de la práctica del examen de certificación de Red Hat. Si tienen comentarios, si tienen alguna manera de mejorar esto, por favor me lo hacen saber. Como les decía, esto es completamente experimental, no pretendo que sea algo completamente profesional y pues no, espero que a alguien le funcione, ya que no veo mucho material en español de esto por ahí. Entonces nos estamos hablando, les agradezco por llegar hasta acá y nos vemos.